Yo le puedo ayudar. Ya, por favor. El viento sopla horizontalmente con una velocidad uniforme, V sub O, y de modo independiente del tiempo, contra una chimenea vertical de radio R mayúscula. Supuesto el flujo irrotacional, la variación de la velocidad sobre el eje X en la proximidad del punto de estancamiento figura 3.6 queda determinada por la función X va a ser igual a V sub O. Y ya. El sub cero multiplicado por el uno menos r al cuadrado por x al cuadrado, ¿no? Ya, en la otra, hay complemento del ejercicio. ¿Qué dice ahí? La otra foto que le mandé. Es la segunda parte del ejercicio. Dice la velocidad v alrededor de la superficie, ¿no? Del cilindro es v sub cero igual a menos 2 v sub cero por el seno de alfa, ¿no? Obtener la ecuación de la aceleración del aire, eso es lo que me pide. Me pide tres cosas. Bueno, vamos a ver primero de qué dice acá. Dice el viento sopla horizontalmente con velocidad uniforme de sub cero. Si ven aquí la figura, ¿sí? Tengo viento, ¿no? Viento que sopla de esta manera. O sea, hay viento así, como dice la figura, ¿sí? Y luego con una velocidad inicial. O sea, en este punto comienza así y luego se hace como un círculo así más o menos. Sí. Esta debería ser, a ver, debería ser justo en el medio acá. Ok, en el centro acá. Ok, me da que esta es eje X según la figura. Y esto es la Y. Ok, y me da aquí cero. Y hay una velocidad. Y dice que la distancia acá, de aquí, toda esta, hasta el cero, esta es X, ¿no? Y tenemos esta radio aquí. Y aquí está la velocidad. Ok, esto es V sub cero, la velocidad inicial. La velocidad inicial. Ok, a ver, leemos nuevamente. Dice, el viento sopla horizontalmente. Se refiere a este viento, ¿no? Esto de acá. Con velocidad uniforme V sub cero, esta velocidad. Y de modo independiente del tiempo. Contra una chimenea vertical. Esta es la chimenea vertical, pero tiene la forma circular, ¿no? De radio R. Aquí está radio. Supuesto el flujo rotacional, la variación de la velocidad sobre el eje X en la proximidad del punto de estancamiento. Él me dice aquí, hay un punto de estancamiento que es este punto de acá. ¿Sí? O sea, esta velocidad va a ser la velocidad de X
Anotamos esto entonces. Bx va a ser igual b sub 0 por 1 menos r al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Sí? La velocidad en este punto de estancamiento en el eje x, este punto de aquí, tiene una velocidad bx y me da la ecuación de esta velocidad. Es la velocidad inicial b sub 0 por 1 menos radio al cuadrado dividido para x al cuadrado, que es esta de aquí, esta distancia x hasta el 0. Okay. Luego de esta me dice la velocidad b alrededor de la superficie del cilindro es, veamos esto, sí, hay un error aquí en el libro, ¿no? O sea, en la foto que le mandé, que dice la velocidad b, luego pone b sub 0, es la velocidad b nada más, o sea, b va a ser igual a menos 2 por b sub 0 por el seno del ángulo. Aquí vamos a ponerle el ángulo alfa, y es todo este ángulo, ¿sí? Entonces aquí por el seno de alfa. En la foto que le mandé en el libro dice aquí b sub 0, ¿sí? Esto está mal, o sea, mal escrito en el libro, digamos, ¿verdad? Ok, dice la velocidad v alrededor de la superficie del cilindro, alrededor de la superficie del cilindro. ¿Por qué? Porque esta viene acá, ¿sí? Y luego el viento, luego gira así. Y esta es la velocidad v, el que dice que es igual a menos 2 por b sub 0 por el seno de alfa. ¿Ya? Entonces me da estas ecuaciones. Bx es la velocidad en la dirección x y la velocidad esta que gira alrededor del cilindro o el tanque, lo que me dijo esto, la chimenea que me dijo. Entonces el punto A dice obtener la ecuación de aceleración del aire, ¿sí? Entonces veamos aquí, ponemos lo que pide. En el punto A quiere la ecuación de la aceleración del aire para estos puntos, para x igual a menos 3r, para x igual a menos 2r y para x igual a menos r. Quiero la ecuación de aceleración para estos tres puntos. El punto B que quiere dice si b sub 0, o sea, la velocidad inicial es igual a 1.8 metros por segundo y r radio es 0.25 metros. Calcular la aceleración. ¿Quieres saber la aceleración esta? ¿Cuánto es para x igual menos 2r? ¿Sí? C, ¿qué me pide en el punto C? Determinar las componentes tangenciales y normales de la aceleración, o sea, quiere AS, que es la tangencial, y AN, que es la componente normal de la aceleración, para alfa es igual a pi, alfa pongo porque pusimos alfa aquí en la figura, ¿no? Y alfa igual 3pi sobre 4 y alfa es igual a pi sobre 2. Quiere estos dos componentes de la aceleración tangencial y normal para estos tres ángulos de acá. ¿Ok?
Eso es todo lo que quiere en el ejercicio. ¿Está bien? Ok, entonces, si volvemos aquí a la figura, vamos a poner las dos coordenadas, ¿no? Una tangencial, que tiene que ser así, en este punto de la velocidad, y la normal tiene que ser perpendicular de esta forma. ¿Sí? Las dos coordenadas. Ok, entonces viene aquí, está viento, en el punto de estancamiento que dice, luego gira hasta llegar a este punto con una velocidad v, está aquí. Y este es el radio y este es el angular. Entonces vamos a poner esta, o sea, de aquí, de este punto de acá, en este arco, ¿no? O sea, así, esta distancia completa ds, ¿sí? Una distancia ds, cualquier. Con la geometría tenemos nosotros ds es igual al radio por d alfa, ¿sí? Radio por d alfa. Eso es por la geometría de este arco de aquí, ¿sí? ds, la distancia esta, o esta longitud, va a ser el radio por alfa, ¿sí? Si pongo ds, entonces radio por d alfa. Ese es primero. ¿Cómo obtenemos ahora en el punto A que me pide que quiere la ecuación de la aceleración? La ecuación de la aceleración, ¿qué tenemos aquí? Una velocidad Bx, ¿sí? En esta dirección, que es del viento esta que sopla aquí, pero con una velocidad inicial b sub 0 y multiplicado por 2. O sea, esta es la velocidad. Con esta velocidad yo puedo calcular la aceleración. ¿Cómo se calcula la aceleración mediante una velocidad? Dividido para tiempo, ¿sí o no? Entonces, voy a poner aquí para resolver el punto A, ¿sí? Tengo la aceleración, tiene que ser igual aquí. La velocidad para el tiempo, ¿sí o no? ¿Ok? Si esto, ¿qué tenemos acá? Si es que fijamos aquí en la ecuación esta, ¿no? Esta ecuación de la velocidad está en función de ¿qué? Porque b sub 0 es una velocidad inicial constante. El radio de la chimenea es constante, ¿sí o no? Entonces, esta está respecto al eje X, porque es la velocidad en la dirección X, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, está ahora respecto a X. Entonces, si yo hago dx, dt, yo no puedo resolver eso. ¿Por qué? Porque eso respecto al tiempo, pero esto está aquí respecto a X. Tengo que cambiar esto. ¿Cómo lo cambio? O sea, si yo multiplico acá, ¿sí? Por dx y dx, como yo no he hecho nada, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto de acá, yo puedo, esto es lo que me da la bx sin ningún problema. O sea, le dejo así, dx, dx, ¿no? Y lo que me queda aquí, esto de acá, ¿qué es esta? A ver, esto es una distancia x para tiempo. ¿Distancia para tiempo qué es?
La velocidad. La verdad, entonces esto va a ser Bx, ¿sí o no? Esto quiere decir que esta velocidad de acá, perdón, esta aceleración de acá va a ser igual así. Bx multiplicado por dBx de x, ¿sí? Esto sí puedo hacer esta derivada mediante la ecuación que me dio porque está respecto a x, aquí está. Y esta bx es toda la ecuación que me da, ¿sí o no? O sea, esto va a ser igual así. ¿Cuál es la bx según la ecuación? Aquí está. Esto de aquí, ¿sí o no? Pues esto voy a multiplicarlo aquí. B sub 0 por 1 menos r al cuadrado para x al cuadrado. Esta es la bx. Luego multiplico aquí por d dx por la misma ecuación, ¿sí o no? Que es b sub 0 multiplicado por 1 menos r al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces esta queda igual. Y esta tengo que hacer la derivada de acuerdo a la x, ¿sí o no? ¿Cuánto da la derivada de esto? Si es que esto es constante y eso es constante. O sea, como que 1 menos 1 para x al cuadrado, ¿no? Eso, ¿ya? ¿Qué me va a dar esta derivada? Bueno, haciéndole esta derivada, multiplicando por la velocidad, me va a dar una aceleración así, ¿sí? 2 por b sub 0 al cuadrado por r al cuadrado para x al cubo menos r a la cuarta dividido para x a la quinta, ¿no? Todo esto viene después de hacer la derivada, luego multiplicando por la velocidad. Y esta es la ecuación de la aceleración, ¿sí? El que me pidió en el punto A, ¿qué me dice en el punto A? Quiere la ecuación de la aceleración del aire para estos puntos. ¿Cuáles son estos puntos de ahora? Veamos qué dice. Entonces, para x igual a menos 3r, calculamos la aceleración. Entonces, ax va a ser igual a ¿qué? 2 por b sub 0 al cuadrado multiplicado por, lo único que tengo que cambiar esta x por menos 3r y esta x por menos 3r, nada más, ¿sí? Entonces aquí me sale menos r al cuadrado dividido para menos 3r al cubo. ¿Cuánto me da? Me da 27 y aquí están menos arriba, ¿no? 27r al cubo menos r a la cuarta dividido para esta menos r, menos 3r a la quinta. Me da menos, entonces menos por menos es más aquí, ¿sí o no? Luego abajo 243 r a la quinta. Simplificando esta, me da 2 b sub 0 al cuadrado multiplicado por 1 para 243 r menos 9 para 243 r, ¿sí? Y esto a la final me da una de menos 16 b sub 0 al cuadrado
todo dividido para 243 R. Esta es la aceleración en este punto menos 3 R. ¿Sí? Para el siguiente punto. Sí, ustedes sí saben hacer esto, ¿no? O sea, no tiene ningún problema eso, ¿ah? ¿Para qué me da eso? Bien. El siguiente punto, para X igual a menos 2R. Entonces, lo mismo, tengo AX, reemplazo en esta ecuación anterior, ¿no? Aquí pongo esta menos 2R al cuadrado, al cubo, y aquí menos 2R a la quinta, nada más. Entonces me da 2B sub 0 al cuadrado menos R al cuadrado para 8R al cubo, porque era X al cubo, ¿no? Entonces menos 2R me da 8 negativo, 8R al cubo. Y aquí menos R a la cuarta, X a la quinta, o sea, menos 2R a la quinta, me va a dar menos por menos es más, 32R a la quinta. ¿Sí? Haciendo esto me sale menos 3B sub 0 al cuadrado para 16R. ¿Sí? Y esta es la aceleración en punto donde X igual a menos 2R. Para X igual a menos R, igual a X va a ser igual 2B sub 0 al cuadrado dividido para menos R al cuadrado dividido para, aquí era X al cubo, ¿no? X al cubo, queda aquí R al cubo. Y menos R a la cuarta. Aquí abajo era X a la quinta, menos R a la quinta es más R a la quinta, sí. Haciendo esto sale cero, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí esto, con esto queda 1 sobre R. Y esto para esto queda 1 sobre R. Menos 1 sobre R más 1 sobre R me da 0 aquí. 0 por esto me da 0. Quiere decir que no hay aceleración en el punto donde X igual a menos R. ¿Sí? Y ahí está resuelto el primer punto acá, la ecuación de la aceleración, y sacamos para cada punto de eso. Ve que dice, si la velocidad inicial, P sub 0, es 1.8 metros por segundo y el radio 0.25 metros, calcular la aceleración para este punto, ¿sí o no? Pero la aceleración, la ecuación ya tenemos, y teníamos para este punto acá, es esta la misma, ¿no? Entonces busquemos esta ecuación, ¿dónde está eso? Y únicamente reemplazamos la velocidad por 1.8 y el radio por 0.25, y ahí tenemos la aceleración que me pide. A ver, ¿dónde está este punto? Es esta, no creo. ¿Sí? No, esta es la ecuación. ¿Dónde está el punto X? A ver, aquí está. Para X igual a menos 2R. Entonces, esta es la ecuación de la aceleración que sacamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no es esto? Sí, es esa, ¿no? Sí. Entonces, en esta ecuación, ¿qué hacemos para calcular esta aceleración? Ponemos el B sub 0, 1.8 metros por segundos al cuadrado. Reemplazamos esta R por 0.25 metros. Y ahí me da
2,43. 2,43. ¿Positivo o negativo? Negativo. Claro, porque es 3b sub 0 al cuadrado dividido para 16r, ¿no? Entonces esto va a ser igual menos 3 por 1,8 al cuadrado. Todo esto dividido para 16 por el 0,25 metros. Usted me dice que AX es igual a que menos 2,43 y es una aceleración, entonces en metros por segundos al cuadrado. Y esa es la aceleración en este punto donde X igual a menos 2R, corresponde a una velocidad inicial 1,8 metros por segundo y un radio del 0,25 metros. ¿Sí? ¿Qué dice aquí en la C? Ya está resuelto esto también, ¿no? La C que dice, quiere el componente, no está hablando ahora de AX, ¿no? Porque AX es la aceleración en la dirección X que me dio. Ahora está hablando del componente AS y AN, o sea, el componente tangencial, el componente normal, donde el ángulo está con estos tres valores. ¿Sí? Por eso aquí en la figura yo he puesto mis dos coordenadas, X, AS y N. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una aceleración así, que es AS, y una aceleración en esta dirección, que es AN. Y esos dos componentes lo que quiere calcular. ¿Ok? Entonces, el día de ayer vimos cómo se calcula estas dos aceleraciones. Pero él me dice algo importante en el ejercicio, ¿no? ¿Qué me dice? Entonces, que fijamos en el ejercicio, ¿qué dice ahí? Una cosa importante que no se fijaron ustedes. Dice, Es el flujo puesto flujo, irrotacional. claro, es rotacional. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es rotacional. Que no hay rotación de la partícula esta que se movió, ¿no? Si no hay, entonces tengo que utilizar las ecuaciones de la primera parte que vimos, ¿sí? El campo de velocidad y el campo de aceleración. Pero si es que hay rotación, tengo que utilizar las ecuaciones del campo rotacional. Pero aquí me dice es rotacional, por eso me dice cuál ecuaciones tengo que utilizar. ¿Ah? Entonces, si fijamos el día de ayer, sacamos esta componente que era AS, tenía esta ecuación. ¿Se acuerdan o no? Que sacamos el día de ayer. DDS por B al cuadrado sobre 2 más D, B de T. Todo esto está en la dirección S. ¿Sí o no? Eso sacamos el día de ayer. ¿Ya? Esa es la componente tangencial de la aceleración. Entonces, ahora veamos. ¿Qué me dice en el ejercicio? ¿Dónde estaba? Acá. Que esta velocidad de acá, donde yo quiero ahora calcular los dos componentes, porque aquí hay una aceleración. Esta aceleración tiene esta dirección así. Sí, una aceleración así. ¿Sí? Una aceleración así. ¿Sí? Esta aceleración tiene dos componentes. Una aquí a S y una aquí a N, ¿no? Y estos dos componentes es lo que quiere calcular. Entonces, esto corresponde, ¿qué generó esta aceleración? Esta velocidad. Entonces, la velocidad en la ecuación es eso. ¿Y dónde está esta velocidad? Aquí está. Él me dio la ecuación, menos 2 por b sub 0 por el seno de alfa. ¿Está bien? Ok. Entonces, ahora, volvemos a nuestra ecuación. Esta velocidad va a ser el menos 2 b sub 0 por el seno de alfa. ¿Sí? Y aquí también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Reemplazando
esta velocidad. Entonces aquí D de S por B al cuadrado, ¿no? Teníamos que era menos 2 por B sub 0 por el seno de alfa al cuadrado. Entonces 4 B sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa. Todo esto dividido para 2. Luego más D de T, pero aquí no es al cuadrado, sino es solo la velocidad, pues menos 2 por B sub 0 por el seno de alfa. Y todo esto en la dirección S. ¿Sí? La dirección S. Ya, es fácil, ¿no? Esto de aquí, ¿cómo resolvemos la primera parte de esto de acá? Esto estoy hablando de ds, ¿no? Y esta B sub 0 es una velocidad constante inicial. Entonces, esta derivada respecto a este únicamente va a ser para esa no, para esta seno al cuadrado de alfa. ¿Se acuerdan algo de la trigonometría? ¿Cómo me daba la derivada de el seno al cuadrado de un ángulo? ¿Qué me daba? No sé si se acuerdan o no. Bueno, hagamos esta primero. Todo eso es constante, ¿sí o no? Sale afuera, pero 4 para 2 es 2. Entonces me da aquí 2. B sub 0 al cuadrado. Luego aquí la derivada de esto de acá, seno al cuadrado de alfa, respecto a eso, ¿no? La derivada de un ángulo al cuadrado, esto es 2 Coseno de 2x, 2 alfa. 2 por el seno por el coseno. Eso es, ¿no? Este es 2 por el seno por el coseno. ¿Sí? O sea, el seno al cuadrado de un ángulo me va a dar 2 por el seno por el coseno. Pero aquí falta algo que estamos haciendo que respecto a S. Entonces aquí tengo que multiplicar por D alfa de S. ¿Sí? Así es. ¿Ya? Ok. Ahora, el otro. Esto de aquí. Esto de aquí estamos hablando de DT. Sí, o sea, aquí respecto a la T y esta parte fue respecto a la S. Entonces aquí tengo esto es constante. Le sacamos de afuera. Entonces menos 2 por B sub 0 y ahora por la derivada del seno de alfa, ¿cuánto es? Ah, Coseno de alfa. coseno de alfa, correcto, sí, coseno de alfa. Pero aquí estamos hablando de respecto al tiempo t. Entonces tengo que poner d alfa dt. Y esto ya está resuelto los dos derivadas. Esta de acá y esto de aquí, ¿sí? Ahora veamos aquí. Esto, ¿cuánto vale eso? De acá, de alfa de s. En la figura, por eso le puse yo, todo esto va a ser de s, va a ser r por de alfa, ¿no? ¿Cómo sacamos el que teníamos ahí en la ecuación de alfa de s?
¿No sería uno sobre el radio? Claro. Entonces, verás, de aquí, entonces yo tengo d alfa de S va a ser uno sobre radio. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces esto reemplazamos ahí. Entonces ya tengo esto fácil, que es esto de acá, uno sobre R. ¿Ok? Ahora, ¿y esto cómo hago con eso? Volvemos a la figura de alfa de t, ¿no? A ver, ¿esta alfa de dónde salió? Viene aquí el viento, comienza aquí con una velocidad inicial, llega aquí, ¿sí? Y luego gira así, ¿no? Este giro conforma con el radio, conforma esta alfa, en esta arco de aquí, ¿no? Entonces esta alfa únicamente depende de ds. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿no? Si yo pongo radio aquí, llega hasta aquí nada más el giro, entonces esta alfa va a ser así, la pequeña, ¿no? Y esta va a ser ds. Si es que ds va a ser un poco más grande hasta aquí, entonces r va a ser hasta acá y el ángulo va a ser aquí, la 90 grados. Y cuando llega aquí, esta alfa, todo esto, entonces ds es así. Cuando comienza a girar más hasta llegar aquí, entonces esta va a ser la R y todo esto es el alfa 180. Si camina y gira hasta aquí, entonces todo, aquí está la R y todo esto va a ser el ángulo alfa 270 grados hasta volver a ser va a ser esta es la R y todo esto es el ángulo 360 grados alfa. Y todo esto va a ser la DS, ¿sí o no? Entonces aquí alfa, como vemos acá, únicamente depende de DS, pero no depende del tiempo. El tiempo aquí no me hace un ángulo de alfa diferentes. Por eso, este valor de aquí es cero. ¿Por qué cero? Porque alfa no depende del tiempo. De alfa de t tiene que ser cero. Alfa es constante con el tiempo, pero es variable con la distancia de S. Si esto es cero, entonces quiere decir que todo esto de acá es cero. Entonces me va a quedar todo esto multiplicado por el 1 sobre R. ¿Sí? ¿Qué me va a dar? 2 por 2 es 4. 4b sub 0 al cuadrado dividido para R multiplicado por el seno de alfa coseno de alfa. Y esta es la componente tangencial. ¿Sí? Entonces, AS va a ser igual 4 b sub 0 al cuadrado para R por el seno de alfa coseno de alfa. Esta es la componente tangencial de la aceleración. ¿Ok? Esa es la componente tangencial. ¿Qué me dice? Revisamos otra vez lo que me pidió. Quiere la componente tangencial y normal para estos. Hasta ahora yo saqué solo la ecuación para la componente tangencial. Sacamos la componente normal o sacamos primero los valores de la componente tangencial para los tres ángulos, luego sacamos la ecuación de esta
Luego los tres valores de esta componente normal para los tres ángulos, ¿no? ¿Cómo quieren ustedes? Pero antes de esto, ¿se acuerdan que aquí teníamos la velocidad es 1 sub 0, 1.8 metros por segundo y el radio es 0.25 metros. Entonces hagamos esta de una vez mejor para no, para solo después reemplazar el ángulo nada más. Entonces AS va a ser igual. Si pongo aquí 4 por 1.8 al cuadrado dividido para el 0.25, esta me sale un valor de 51.84 seno de alfa por el coseno de alfa. Y esta va a ser mi ecuación para no reemplazar cada vez estos dos valores hice aquí al inicio nada más, ¿no? ¿Ok? Esta es la ecuación de la componente tangencial de la aceleración. Veamos la componente normal. A sub n. De la ecuación que vimos ayer, ¿qué era? ¿Se acuerdan o no? Era, creo así, b al cuadrado sobre r en la lección n. ¿Sí o no? Si no me equivoco. A ver, déjame revisar. Revisan conmigo si es que es esta o no. Menos, decía. Esto es lo que faltaba, sí. Por eso no estuvo seguro. Menos b al cuadrado sobre r. Sí, esta era la ecuación que sacamos de ayer. ¿Ok? Entonces, va a ser igual menos b, que era 2b sub 0 por el seno de alfa. Pero aquí la tengo al cuadrado. Entonces, 4b sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa. Y esto dividido para r, que es el radio que yo tengo acá. ¿Sí? Y esto está en la dirección n. Esta es a n. ¿Ya? Yo tengo, aquí no hay derivadas, no hay nada. Pero igual tengo el valor de la velocidad inicial y el valor de la r. Aquí pongo 4 por 1.8 al cuadrado dividido para 0.2025. Me sale el mismo valor que sacamos antes, pero aquí está en negativo 51.84, pero aquí está el seno al cuadrado de alfa. Y esta es la ecuación de la componente tangencial, perdón, normal, de la aceleración. ¿Ok? Ya tengo los dos componentes. Ahora veamos los valores que me pide para calcular esto. ¿Cuáles eran? Aquí está. Ya tengo la ecuación de esta y la ecuación de eso. Solo reemplazando ahora alfa igual a pi, alfa igual a 3 pi por a4 y pi para 2. ¿Sí? Entonces, para alfa igual, ¿cuál era el primero? ¿Pi era? ¿O cuánto es? Ya no me Pi, pi. acuerdo. ¿Pi? Ok. Para alfa igual a pi. ¿Sí?
Primero, según las dos ecuaciones de la componente, aquí, la componente tangencial, ¿qué tengo? Tengo seno de alfa y coseno de alfa. Y para la componente normal, tengo también seno de alfa, pero al cuadrado. Entonces yo necesito el seno de alfa y coseno de alfa para cada ángulo de esta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el seno? A ver, el seno de alfa, o sea, el seno de pi. ¿Cuánto es el coseno de pi? ¿Cuánto es? Ah, ¿cuánto es el seno de 180 grados? Cero. Y el coseno, menos uno. Entonces, AS va a ser igual. ¿Qué decía el componente de la? Dice 51,84 por cero por menos uno, porque era por el seno de alfa coseno de alfa. Entonces, AS es igual a cero. La AN, ¿cuál era la ecuación de la 51,84 multiplicado por el seno de alfa al cuadrado? O sea, cero al cuadrado. Entonces también AN es cero. ¿Dónde está esta pi que dice acá? Veamos la figura. ¿Dónde está pi? O sea, 180 grados. Aquí comienza, ¿no? Entonces todo esto hasta acá. Aquí va a ser la R. Y todo esto es el ángulo alfa a 180 grados. Por eso me dice dónde alfa igual a pi. ¿Qué quiere decir esto? Que en la dirección X, porque aquí llega, ¿no? En esta línea, la dirección X, no tengo componente tangencial ni normal. Los dos aquí en este punto van a ser cero. ¿Sí? Esto es lo que significa. Luego, para el siguiente ángulo, para alfa, igual a que 3pi sobre 4. ¿Sí? ¿Cuánto es el seno de alfa? ¿Y cuánto es el coseno de alfa? Este ángulo, ¿cuánto es el 3pi sobre 4? ¿135? ¿O cuánto es? 3 por 180 para 4. ¿Cuánto es? ¿Alguien me ayuda con la calculadora o con el 35. celular? ¿Cuánto? 135. 135. Ok. Entonces, el seno de 135, ¿esto qué me da? Lo que es 1 para la raíz cuadrada de 2, o sea, el 0,707. Y el coseno, lo mismo, pero en negativo. ¿Sí o no? Aquí faltó una negativo. Entonces, ya, ponemos la AS, ¿cuánto es? 51,84 por el seno de alfa, ¿cuánto es? 0,707 por el coseno menos 0,707. Por si acaso, este de acá es el 1 para la raíz de 2 y esto es menos 1 para la raíz de 2, ¿no? ¿Cuánto me da esta componente? ¿Alguien tiene calculadora? 25,91. Pero menos, 25,91 o 2 metros por segundo al cuadrado. Y la AN era 51, pero negativo, ¿no? 51,84 por el seno de alfa al cuadrado, o sea, 0,707 al cuadrado. ¿Cuánto me da la AN? Menos 25,93. Sí, menos 25 puntos. O sea, el mismo valor, ¿no? De la AS, metros por segundo al cuadrado. Volvemos a la figura.
aquí sí tengo valores, ¿no? Esta y son iguales. Pero ¿dónde está este ángulo que me está hablando? 135. Aquí, justo estamos acá, ¿sí o no? Porque aquí está 90, 45, 135. Justo en lo que está en la figura. Aquí tengo AS y AN y los dos son iguales y los dos tienen el mismo valor y el mismo negativo. ¿Negativo qué quiere decir? Entonces, AS no va a ser por este lado, sino va a ser por acá, ¿sí? Y AN no va a ser así, sino va a ser para abajo. Entonces, esta es la AS y esta es la AN, ¿no? En direcciones contrarias a lo que están dibujados. Nada más, porque los dos salieron menos 25,92. Veamos el tercer ángulo que me pide. ¿Para qué ángulo es pi sobre 2, no? ¿Cuánto es la pi sobre 2? 90 grados. Para alfa igual a pi sobre 2. Entonces, esto es en 90 grados. El seno de 90 grados, ¿cuánto es? 1. Y el coseno es 0. Entonces, así AS va a ser 0. Porque seno por coseno, 1 por 0 da 0. Y la AN sale menos 51,84 por el seno de alfa al cuadrado. Entonces sale menos 51,84 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Dónde está esta 90 grados aquí en la figura? Aquí. Esta es la R, ¿sí? Entonces en este punto, esto está ubicado en el eje Y, ¿no? ¿Se acuerdan? En el eje X salió que no hay AS y AN, los dos eran cero. Pero ahora veamos en este eje así, Y, porque aquí está el ángulo 90 grados, ¿no? Aquí tenemos un valor de AN, pero AS es cero, o sea, solo tengo AN y va a ser en esta dirección así, a la dirección positiva, pues salió negativa, negativa, ¿no? Pues para allá. Esta es dirección contraria de eso. Y AS es cero. Si hagamos otros ángulos más, por ejemplo, el 270, es este punto de aquí, porque gira todo eso. Aquí va a ser la R y todo esto es el alfa, 270 grados. Va a ser al revés de aquí. Aquí en este punto, ¿qué teníamos? Teníamos AS igual a 0 y AN tiene un valor. Aquí va a ser AS es 0, pero AN va a ser el valor negativo, positivo porque era negativo. Y así en cualquier punto que podemos hacer. Este ángulo de acá, ¿cuánto es? Todo eso, 270 más 45, 315, ¿no? 315 acá. Entonces va a ser al revés de acá. ¿Qué salió en este punto? A ver, el punto de lo que era el primer punto que sacamos. No, es el 3 pi sobre 4, ¿no? En esta de acá, 135. Salió que AS es menos 25,92 y AN positivo 25. Los dos son iguales, pero signos negativos. Aquí, en este punto, va a salir al revés de signos. O sea, AS en vez de que salió negativa acá, sale positiva acá. Y AN salió positiva aquí, sale negativa acá porque es el ángulo opuesto de 315. ¿Sí? Y así yo puedo hacer cualquier ángulo que yo tenga. Y ahí sacamos todo el que me pidió para el ejercicio.